decía la alabanza que cantábamos recién, está cayendo su gloria sobre mí. ¿Usted cree que la gloria del Señor está en este lugar? ¿Usted cree que la gloria del Señor está en este lugar? ¿Tiene convicción, certeza? Dice que nosotros debemos creer y tener certeza, confianza en que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que está en todo lugar. Él es el único que tiene la capacidad de ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, dentro de las cualidades de nuestro Dios. Amén. Hemos creído en un Dios vivo, mis hermanos. Hemos creído en un Dios que todo lo puede, en un Dios que es, dice la Escritura, de hecho, que hay una sola cosa que Dios no conoce, ¿cierto? Que es otro Dios. Eso quiere decir que no existe otro Dios que se le iguale a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios todopoderoso, aquel que dio a sus hijos por cada uno de nosotros. Amén. Quizás no éramos dignos ni merecedores, pero Él, su amor y su misericordia, también tuvimos o alcanzamos ese amor, alcanzamos esa misericordia por el sacrificio de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro de Mateo. Mateo. Libro de Mateo, capítulo 9. Libro de Mateo, capítulo 9. Versículos 27 en adelante. Desde el versículo 27 en adelante. Bien, habiéndolo encontrado, nos ponemos de pies y daremos lectura a la santa palabra del Señor, y lo vamos a hacer vamos a esperar que la hermana Noemí también encuentre para que ella pueda leer junto con nosotros. Amén. Bien. Lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lleva por título, dice, 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Amén. Recordemos, mis hermanos, que hay que estar pidiéndole al Señor de que Él sea con cada uno de nosotros y que sea también utilizando mi vida, porque el estar parado en este lugar, yo sé que muchas veces se ha repetido lo mismo, pero estar parado en este lugar no es fácil. Es algo que de verdad estremece mucho la vida del ser humano, estremece mucho quizás el corazón también, y aún así los pensamientos, ¿ya? Así que estemos clamando a mis hermanos. Bien,
aquí nos está hablando unos versículos, el cual nos está contando el Mateo que eran dos ciegos. Sabemos, si nosotros leemos el capítulo completo, dice que Jesús había pasado por varios milagros anteriores. Había resucitado a la hija de Jairo, había sanado a la mujer del manto, había pasado hartos milagros, habría sanado a un paralítico. Pero ¿qué es lo que me llamó la atención justamente de estos dos varones? Dice que pasando Jesús, o sea, ellos ya, ¿qué es lo que nos dice? Que ellos ya habían escuchado de Jesucristo. Ellos habían oído de los milagros que Jesucristo había estado realizando en su camino, en el caminar. Y ellos dicen que a gran voz gritaron y le dijeron, hijo de David, le dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Reconocieron ahí que Jesucristo era hijo de Dios Todopoderoso, que era el Maestro. Le reconocieron al gritar, hijo de David, ten misericordia. Sabían que él podía realizar el milagro. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Dice que que les seguían diciendo y dando voces, dos ciegos. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo quizás lo hicieron, cómo quizás llegaron aquellos ciegos al lugar donde estaba Jesucristo. Quizás los llevaron, fueron al tandeo, fueron quizás con tropiezos en el camino. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en el mismo lugar que aquellos dos ciegos. Muchas veces hemos caminado en nuestro camino y hemos dado pasos, como se dice, pasos de ciego, sin saber lo que va a ocurrir o qué nos va a suceder más adelante. Porque no sabemos, no conocemos, no tenemos la visión completa de lo que quizás hay más adelante. Ellos eran ciegos y aún así tuvieron la decisión de continuar su camino, de seguir y de pedirle al Maestro que hiciera un milagro para con ellos, que tuviera misericordia de aquellos varones. Pero dice también, dice, llegando a la casa, vinieron los ciegos, ambos ciegos, y Jesús solamente les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, Jesús les hizo una consulta. ¿Ustedes creen que Jesús o que Él tenía el poder para poder hacer lo que ellos le estaban pidiendo? Y es lo mismo que muchas veces que Dios nos ha preguntado. ¿Nosotros creemos que de verdad puede ocurrir el milagro? ¿Que de verdad puede hacer Dios quizás lo que nosotros estamos pidiéndole? Él no está con esa pregunta, está preguntando si de verdad nosotros, o los ciegos en este caso, creían o no creían en que Él podía hacer el milagro. Si nosotros leemos la Escritura, nosotros sabemos quién era Jesucristo, pero si nos montamos en esos tiempos, Jesucristo solamente eran rumores, solamente era lo que ellos oían, solamente era lo que contaban de persona a persona. Porque independientemente que Jesucristo decía, no le cuenten a nadie lo que se había hecho, muchos contaban lo que Jesucristo había hecho para con ellos. Y empezó a expandirse lo que quizás era una fama que él no buscaba, que era una fama que él nunca quiso. Pero como él hacía milagros y las personas muchas veces cometen o quizás decían y comentaban, yo me imagino que por gozo, por alegría de recibir aquel milagro que Jesucristo había hecho por cada uno de ellos. Y muchas veces no podían callar tanta alegría, no podían callar el gozo, el milagro que Jesucristo había hecho por cada persona. Y es
lo que sucedía con estos ciegos. Ellos ya habían oído quién era Jesucristo. Ellos ya sabían cuál eran los milagros que Jesucristo había hecho por otras personas. Y ellos también querían aquel milagro. Pero Jesucristo, que fue lo único que les pidió, lo único que les dijo: ¿ustedes creen? ¿De verdad creen? ¿Ustedes creen que Jesucristo, que Dios puede hacer un milagro con cada uno de nosotros? Si Dios nos preguntase hoy día y nosotros tenemos una petición delante del Señor, y Dios nos pregunta: ¿pero de verdad tú crees que yo lo puedo hacer? Si Dios les preguntaran: ¿de verdad ustedes creen que Él lo puede hacer? Es con convicción, con certeza, que nosotros debemos responder como estos dos personajes le dijeron: sí, Señor, sí, Señor. Demostraron que ellos, a pesar de ser ciegos, fueron donde el Maestro, actuaron, lo hicieron, a paso quizás con dificultades, quizás en un camino pedroso, quizás en un camino que quizás era difícil. Yo estoy poniéndome hipotéticamente hablando, me imagino que en esos tiempos los caminos pavimentados no estaban, eran caminos difíciles, pero se llevaba el uno con el otro, me imagino yo. Estoy hipotetizando, no sé cómo se podría decir, pero tuvieron fe, mis hermanos, el actuaron en fe, fueron. Nosotros muchas veces lo que Dios nos pide es que nosotros hagamos, actuemos. Cuando Dios nos diga: ¿y ustedes creen que de verdad lo puedo hacer? Tener fe, certeza, confianza que Dios lo puede hacer. Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso. Dios dice que es Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha tenido sombra de variación. Dios que a nosotros alabamos hoy día, mis hermanos, fue aquel que creó la tierra, que la formó, que la sacó de la oscuridad, que puso en orden la órbita del mundo entero. Aquel Dios que separó la tierra de las aguas. Imagínense al Dios que nosotros alabamos. No es un Dios que quizás nosotros podamos tener duda, cuando Él nos pide certeza, convicción, seguridad de lo que nosotros realmente estamos creyendo. Si nosotros vamos a pedirle un milagro al Señor, si nosotros buscamos un milagro de parte del Señor, debemos tener convicción. ¿A qué Dios es el que nosotros estamos sirviendo? ¿A qué Dios el que nosotros estamos dejando que guíe nuestras vidas? Porque Dios es un Dios maravilloso, es un Dios todopoderoso, mis hermanos. Después le dice: entonces tocó sus ojos y dijo: conforme a vuestra fe será hecho. Conforme a vuestra fe será hecho. Si Dios, Jesucristo nos dice: conforme a nuestra fe va a ser hecho nuestro milagro. ¿Cómo estamos actuando en nuestra fe? Aquí no vamos a ver la fe grande, la fe chica, porque la fe es fe, mis hermanos. Es fe, va en acción, no va en porte. Va en acción, en cómo yo creo, tengo certeza, convicción de que de verdad Dios puede hacer un milagro. Es ejecutar, es accionar la fe que nosotros tenemos. Es una fe que siempre en palabras nos han dicho de que nosotros mantenemos una fe natural, que es la fe con la que todo el mundo nace. Pero nosotros debemos actuar con la fe sobrenatural, que hemos creído en aquel Dios todopoderoso. Sabemos que nuestro Dios es un Dios que todo lo puede, que las dudas, que los problemas o las cosas están en nuestra vida. Si nosotros creemos en que Dios puede hacer un milagro, pero debemos hacerlo y creerlo con convicción. Saber de que Dios va a hacer el milagro. Y proclamarlo, mis hermanos: Dios va a hacer el milagro. La acción es una acción que realizó Jesús al tocar los ojos de los ciegos, porque dice que tocó los ojos de los ciegos. Es una acción, es algo que quizás a los ciegos no les permitió dudar, porque si lo hubiese dicho él, tenía todo el poder de decir que pueden ver, cierren los ojos y ábranlo y pueden ver. Él tenía toda la autoridad de poder hacerlo, pero al accionar, ¿qué es lo que hizo? Accionó también la certeza de los ciegos,
Porque a veces nosotros somos seres humanos y necesitamos el empujoncito. Necesitamos la ayuda. Necesitamos la acción para poder tener la certeza. Porque Jesucristo tenía el poder completo de poder decir, ya vean y váyanse para su casa. Pero también, ¿con qué es lo que hizo Él? Puso en acción a ambos ciegos. Muchas veces, mis hermanos, quizás si lo pensamos, analizamos, ¿qué hubiese pasado con que estos dos ciegos, Jesucristo no les devuelve la vista? ¿Qué hubiese sucedido? ¿Habría sido culpa de Jesús? ¿Qué cree usted? ¿Que Jesús no haya sanado a estos ciegos? Cuando dice, conforme a tu fe, será hecho. Él solamente dejó que la fe de aquellos ciegos actuara. Es lo mismo que nos hace con nosotros. Muchas veces quizás la duda, mis hermanos, es la que nos aleja de aquello que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. La duda, mis hermanos, que puede existir y existe y está, porque es mucho más fácil dudar, quizás pensar en que quizás, y si no es así, o si es así, o puede ser o no puede ser. En cambio, es más difícil decir yo lo creo. Es más difícil. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Que nosotros debemos tener la certeza, la confianza en aquel Dios que Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Él nos formó, nos creó. Él está en todas las cosas. Recordemos, mis hermanos, que Dios no necesita dudas de nosotros. Él es un Dios fuerte, celoso, fuego consumidor. Y hay muchos que nos dicen, no, si Dios es amor. Sí, es verdad que Dios es amor, pero también es celoso, también es fuego consumidor. También hay cosas que quizás a nosotros no nos gusta mucho escuchar, pero son tan reales como decir que Dios es amor, es Dios todopoderoso, que Él es nuestro Padre, y como Padre también nos cuida, como Padre también nos guía, como Padre también está ahí para que nosotros podamos ser tan, como se dice, amados como también corregidos. Porque el Padre, cuando nuestro Padre nos corrige, siempre nos va a corregir quizás con una palabra que nos va a doler, pero siempre nos va a dar una palabra de cariño, de amor. Siempre les va a decir, pero hijo, mira, si yo lo estoy haciendo por ti, para que tú aprendes, para que tú... Es lo mismo que Dios hace con nosotros, porque Él quiere que nosotros podamos entender que Él es Dios todopoderoso y que nuestra certeza debe estar siempre... genuina, debe estar siempre presta, siempre no tener ni un ápice de duda, ni un poquito de pensar en que las cosas no pueden ser, porque Dios es Dios todopoderoso. Si nosotros le seguimos leyendo, dice, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Mirad que nadie lo sepa. Si nosotros seguimos leyendo, mis hermanos, sabemos que muchas veces aquel mirad que nadie lo sepa, y ellos salieron diciendo lo que Jesús había hecho por cada uno de ellos, llama la envidia, porque eso es lo que provocó todos los milagros que Jesús se esparcieron, que provocó quizás un serio nivel de envidia en los fariseos. Eso lo podemos ver en el capítulo siguiente, o sea, en el versículo siguiente. Porque dice que los fariseos, las personas decían, mientras salían ellos, ahí le trajeron un mudo
endemoniado y echaron fuera demonios. El mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca he visto cosa semejante en Israel. Nunca he visto cosa semejante en Israel, decían aquellos. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Que lo que existía era la envidia, porque ellos no lo podían hacer. Porque ellos estaban tan alejados de lo que eran sus principios, que empezaron a crear discordia también. Y después ustedes ya conocen toda la historia. Cuando los principios, mis hermanos, cuando nosotros tenemos confianza, tenemos certeza en el Dios, no hay quien, nada, ni nadie que nos aleje, que nos aparte de aquel que nos creó, que nos formó, que nos predestinó y que nos preparó para cosas buenas, para cosas grandes, para cosas quizás que aún han sido un misterio para cada uno de nosotros, pero dice que nosotros somos creados para algo bueno, estamos creados para cosas buenas. Aquí somos todos un cuerpo, somos todos útiles. Quizás, por ejemplo, los hermanos que están en el coro tienen hermosos talentos, los hermanos que predican, hermosos talentos, pero hay que aprovecharlos, mis hermanos, hay que aprovecharlos. Aquí nadie es más que otros, ni menos que otros. No se sienta menos, usted siéntase útil, porque nosotros no estamos siguiendo ni estamos sirviendo a nuestro pastor, no estamos sirviendo a nuestros hermanos, estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, aquel que nos pide, que nosotros tenemos que tener fe, obrar, accionar. Eso es lo que Él nos está pidiendo, acciones, mis hermanos, actuar en beneficio de cada uno de nuestras vidas, si lo vemos así. Si yo creo en un Dios bendito, si yo creo en un Dios todopoderoso, sé que vamos a ser victoriosos, vencedores, todos juntos. Porque a eso somos llamados a ser vencedores. Nosotros nacimos siendo vencedores, no tenemos por qué ser perdedores en la vida. Si tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios que todo lo puede. Y aunque quizás muchas veces nos ha costado, mis hermanos, muchas veces hemos estado en el paso o en el camino de aquellos como aquellos ciegos, no sabiendo para dónde vamos, pero si tenemos la confianza, la certeza y seguimos el camino, aunque sea oyendo la palabra del Señor, sabemos que vamos a llegar a buen puerto. Porque nuestro oído, dice que nuestros sentidos, para que podamos generalizar, deben ser guiados por el Señor. Tratar por lo menos, de que nuestros sentidos sean guiados por el Señor. Creemos en un Dios bueno, mis hermanos, en un Dios de milagro, en un Dios todopoderoso. Sabemos, yo tengo un cartelito pegado en mi casa que quedó de cuando mis padres, de cuando mis papás están ahí. Dice: Dios es bueno en todo tiempo Dios es bueno. Y eso es tan real, mis hermanos, porque aunque nosotros no veamos nada, veamos todo oscuro, Dios sigue siendo bueno. Amén, mis hermanos. Sigamos confiando, sigamos creyendo que hemos creído en el Dios todopoderoso, que hemos creído o servimos a un Dios todopoderoso. Y sigamos sirviendo, sigamos adelante, sigamos remando, sigamos luchando, mis hermanos, porque aún nos queda carrera. Y mientras sigamos en esta carrera, mis hermanos, tenemos esperanza. Dice que aquel que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Nosotros queremos ser salvos. Yo creo que todos queremos ser salvos, todos queremos ser escogidos del Señor. Que todos queremos llegar a la final de la carrera. Todos queremos oír la final trompeta. Así que, mis hermanos, continuemos adelante. Continuemos adelante. No decaigamos, no bajemos los brazos. Tratemos de renovar nuestras fuerzas como el búfalo. Levantarnos en la mañana, levantarnos
o en cualquier hora del día y pedirle al Señor que renueve nuestras fuerzas. Si usted se siente cansado, si usted se siente decaído, si usted se siente con sus fuerzas que ya no dan más, pídale al Señor que renueve su fuerza y levántese nuevamente como el búfalo. Renueve su fuerza, aunque el búfalo muchas veces para poder levantarse dice que dobla sus manos o sus patas delanteras y dice que aunque reciba muchos golpes, él renueva ahí su fuerza. Dice que arrodillado renueva sus fuerzas y levanta las patas y corre y se enfrenta a su opositor. Nosotros debemos ser iguales, mis hermanos. Si necesitamos, y muchas veces necesitamos arrodillarnos y pedirle al Señor de que sea con cada uno de nosotros. Amén, amén, mis hermanos. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Padre de la gloria, por tanto amor y tanta misericordia que tú has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú, a pesar de todas las cosas, Señor, aunque muchas veces, Señor, hemos sido como estos ciegos, Señor bendito, tú has tenido misericordia para cada uno de nosotros, Señor bendito. Tú nos has renovado, Señor, en fuerza, Señor bendito. Has renovado, Señor bendito, Padre, nuestro camino, Señor amado. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú renueves, Señor, nuestra fuerza, Señor, para que podamos, Señor, continuar en este camino, Señor, podamos continuar tomados de tu mano, Señor, delante de tu presencia, Señor bendito. Necesitamos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos que tú tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor bendito, por misericordia, Señor. Como aquellos ciegos, Señor, que gritaban: Hijo de David, ten misericordia, Señor bendito. Te pedimos que tú tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, obrar en fe, Señor, creyendo que tú eres Dios Todopoderoso, Señor bendito, y que Jesucristo, Señor, es nuestro abogado, Señor, es aquel, Señor bendito, que pide día a día, Señor, por cada una de nuestras vidas, Señor, delante de tu presencia. Te pedimos que tú seas, Señor, obrando, Señor bendito. Si hay alguien, Señor, que quizás quiera tirar, Señor bendito, Padre de la gloria, Señor amado, la toalla, como se dice, tú renueva su fuerza, Señor. Renueva, Señor bendito, su espíritu, Señor amado, porque necesitamos, Señor, renovar día a día, Señor bendito, para poder, Señor, llegar a la Canaán celestial, Señor, para poder llegar, Señor, a tu presencia, Señor bendito. Padre, por amor y por misericordia, obra, Señor, en nuestra vida, obra en nuestro corazón, obra, Señor bendito, en nuestros pensamientos, Señor, que todos, Señor, nuestro ser, Señor, sea guiado por ti, Padre, por misericordia. Que nuestro camino, Señor, sea, Señor, guiado por ti, Señor bendito. Padre de la gloria, te necesitamos, Señor, tanto en nuestra vida, Señor. Al abrir nuestros ojos, Señor, ya llegamos, Señor, a cuenta cero, Señor, y volvemos, Señor, a ser deudores de ti, Señor bendito, porque tú ya has hecho tanto, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, porque podemos levantarnos, Señor, porque podemos, Señor, respirar, porque podemos ver a nuestros seres queridos, Señor, porque podemos saber, Señor bendito, que nuestros seres amados, Señor, se encuentran bien. Te pedimos que tú seas, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Si hay alguien que te necesite, pida, Señor, implore, Señor, por tu presencia, Señor, por tu esencia, Señor bendito, por tu amor y tu misericordia, Señor, tú tengas misericordia de su vida. Padre, te lo pedimos, Señor bendito, te lo imploramos, Señor amado, a través, Señor bendito, de aquel que dio su vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, tu Hijo Jesucristo. Padre, te lo pedimos por amor y por misericordia. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermoso mensaje.